Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Diga conmigo: según el designio. Dígale a su hermano que está a su lado: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Desde el momento que usted y yo dimos nuestro corazón a Jesucristo, entramos en la voluntad de Dios. Dios tiene su voluntad, amén, para el mundo, para la iglesia, para el pueblo de Israel, y tiene su voluntad también para cada uno de nosotros individualmente. Hoy en día, más con toda la ciencia que se ha aumentado, hay muchas voces que compiten con la voz de Dios. Hay muchas voces que se oyen por ahí que no necesariamente son la voz de Dios. Que no necesariamente es la voz que te direcciona. No necesariamente es la voz de lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Y Dios ha determinado algo contigo. Dios te ha elegido con un propósito, con una voluntad puesta en ti. Muchos nos hemos olvidado de hacer la voluntad de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y estamos adaptando nuestras formas y maneras de ser, no a la voluntad y al propósito de Dios, sino a las formas y maneras y comportamientos del mundo. Que venimos a los pies de Cristo, nosotros entramos en la voluntad de Dios y tenemos que experimentar un cambio. Y muchas veces creemos que ese cambio es el del aspecto. Sí, hay que cambiar el aspecto a la voz del Señor, pero Dios se interesa más en nuestra personalidad, en lo que usted y yo somos, en lo que usted y yo tenemos aquí adentro a la voz del Señor. Podemos sorprender con lo que se ve externamente a la voz del Señor, pero algunas veces dejamos de sorprender a Dios porque hemos dejado de hacer la voluntad de Dios por sorprender a aquellos que nos están mirando. Dejar de vivir una vida egocéntrica. ¿Y qué es una vida egocéntrica? Una vida egocéntrica es alguien que se dedica a exaltarse a sí mismo, a realzarse a sí mismo, a exaltar su ego, a exaltar su personalidad, a creerse más que los demás. Hemos dejado de vivir una vida egocéntrica para vivir una vida cristocéntrica. Cristo es el centro, Cristo es la modalidad, Cristo es lo nuevo, Cristo es lo viejo, Cristo es lo eterno, Cristo es todo el tiempo. Diga conmigo: Cristo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Así que la voluntad de Dios es la determinación, la elección, el propósito, el designio. Dios nos va a comunicar su propósito. Dios nos va a comunicar sus intenciones. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios tiene propósitos contigo. Dígale: Dios tiene intenciones contigo. No, Dios me diseñó. Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí como un plan y un propósito. Dios te escogió. Diga: Dios me escogió por su voluntad. ¿En quién? En Él. Y cuando dice en Él, en Cristo. Alabado sea el Señor. Dice que nos predestinó, y la palabra predestinar significa antes, alabado sea el Señor, y destino significa final. O sea, Dios nos escogió, alabado sea el Señor, antes, porque tenemos un destino que ya Él vio final en nuestra vida. ¡Aleluya! Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y lo negó 3 veces. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y qué duro negar a Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Porque Jesús estaba viendo más allá de lo que Pedro iba a hacer.
a negar a Jesús, pero Jesús estaba viendo que Pedro, alabado sea el Señor, iba a ser el hombre que un día Dios iba a usar para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Alabado sea el Señor, que aunque iba a pasar por esas situaciones, ya Jesús estaba viendo el destino de Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro, alabado sea el Señor, cuando vuelvas de lo que vas a pasar, apacienta mis ovejas. Pero gloria a Dios que Dios no ve como ven los hombres. Gloria a Dios que Dios no ve lo que tú vas a hacer. Dios ve tu potencial, que aunque tú seas imperfecto, Dios sabe que hay potencial en ti. Diga, Dios me escogió, alabado sea Dios. Dios me escogió, alabado sea Dios. Dios me eligió, alabado sea el Señor. Dice, conforme a un propósito. ¿Y qué es propósito? Es la intención, es la determinación de Dios. ¿Por qué? Porque fue el designio de la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, fue el designio de la voluntad de Dios. No se lo creen, alabado sea el Señor. Dios te eligió, Dios te escogió, alabado sea el Señor. La manera que Dios actúa hoy en este mundo perdido es a través de su iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Dios habla a través de su iglesia. Dios habla a través de su pueblo. Dios habla a través de los evangelistas. Dios habla a través de los pastores. Dios habla a través de los misioneros. Dios habla a través de los maestros. Dios habla a través de los adoradores. Dios habla a través de ti, que eres la iglesia de Jesús. Porque Dios te escogió para ser un hombre y una mujer diferente. Que la gente diga, allá va un hombre de Dios, allá va una mujer de Dios. Vamos a prepararle algo, porque somos diferentes. La iglesia del Señor no se conforma a los rudimentos del mundo. La iglesia del Señor no va a estar en la moda, no va a estar en el espectáculo. La iglesia de Jesucristo sabe que Cristo viene pronto, que Cristo está a la puerta. Y Dios te escogió para este tiempo y para esta hora. Tú llegaste. Ahora, aquí viene la pregunta. Alabado sea el Señor. ¿Y qué pasa con mi voluntad, pastor? Usted dice que yo estoy ahora en la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con mi voluntad? Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Acaso que mi voluntad no cuenta? Si tu voluntad cuenta. De hecho, hay cosas que están en la voluntad de Dios que no se han llevado a cabo en tu vida, porque Dios cuenta con la voluntad tuya y tú eres libre de elegir entre la voluntad de Dios y la voluntad tuya. Hay un debate ahora, tú como cristiano, entre la voluntad de Dios y la voluntad tuya. La voluntad tuya algunas veces te va a decir, no vayas a la iglesia hoy. Mira las nubes, ya va a llover. Está caliente, está haciendo frío. Y tú le haces caso a tu voluntad y dejas de hacer la voluntad de Dios. Así que Dios sabe lo que te conviene. Dígale a su hermano que está a su lado, Dios sabe lo que te conviene. En otras palabras, Dios te dice, yo sé por qué te di ese marido. Él sabe por qué te dio esa esposa. Él sabe por qué te dio ese esposo. Él sabe por qué te dio esa casa. Él sabe por qué te dio esos hijos. Él sabe más que tú. Él sabe, dígale a su hermano, Él sabe. Y Él sabe por qué te trajo aquí a la iglesia, a casa de Dios. Dígale, Él sabe por qué tú estás aquí. Alabado sea Dios. Él sabe por qué tú estás aquí. Hermano Carlos, Él sabe por qué tú estás aquí. Alabado sea Dios. Porque Él te hizo y Él te formó. Y Él sabe por qué tú estás aquí. Él sabe por qué tú sales de tu casa y buscas un lugar donde puedas adorar, donde puedas glorificar. Porque Él sabe lo mejor para tu vida. Él sabe lo que es mejor para mi vida. Él sabe lo que es mejor para la iglesia. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él sabe lo que es mejor para tus hijos.
carnalidad me domina. Es que a mí me gusta mucho Merecumbe, me gusta mucho ir a la Macarena, y más cuando el servicio está en la iglesia. A mí me gusta quedarme en la casita. Porque ahí va a predicar el predicador a esta hora, mejor me quedo en la casa. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la voluntad tuya? Pastor, ¿y cómo hago? Lo que pasa es que yo no puedo. Alíñate, dígale, alíñate con la voluntad de Dios. Y alinearse con la voluntad de Dios muchas veces cuesta. Alma mía, la gloria de Jehová. Que es alinearse con la voluntad de Dios. Alinearse con la voluntad de Dios es como lo que le pasó a Moisés. Moisés decía que yo no puedo porque soy tartamudo. Alabado sea el Señor. Es que quien va a decir la gente, que quien me envía. Alabado sea el Señor. Y Dios le está diciendo: alinea tu vida conmigo. Olvídate de los peces de colores, que si yo te envío, alabado sea Dios, lo único que tú necesitas es mi presencia, es mi poder, es mi espíritu. Así que yo tengo que alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque hay ministerios estancados, porque hay iglesias estancadas, porque hay hombres y mujeres estancados, simplemente que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de ellos, que les dicen muchas cosas que van contra la voluntad y el propósito de Dios. Nunca la voluntad de Dios va a ser que tú te paralices. Nunca la voluntad de Dios va a ser que tú te descarríes. Nunca la voluntad de Dios va a ser que tú hables mal de tu hermano, que tú lo pongas en mal y dañes su testimonio peor. Nunca va a ser la voluntad de Dios. Nunca va a ser la voluntad de Dios que tú te aísles y te paralices y te encierres en la casa. Entonces, ¿qué voluntad es la que estamos siguiendo? ¿La mía o la de Dios? Porque nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y a la carne, hermano Ismael, le gustan muchas cosas. La carne es el externo. La carne activa todo lo externo, los sentidos de que de la vista, de los oídos. Alabado sea el Señor. Y el diablo usa todas esas cosas para que el diablo nos ataque desde afuera. ¿Por dónde? Por la carne. ¿Qué tenemos en la carne? Nuestros ojos, nuestros oídos, lo que vemos, lo que tocamos. Alabado sea el Señor. Nada de lo que usted ve o toca está en su camino para alejarlo de Dios. Si lo que usted está viendo, está tocando, lo está alejando de Dios, no es la voluntad de Dios. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Pero eso era en otro tiempo. Eso era en otro tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un cristiano que Dios lo sacó del alcohol todavía tenga cervezas en la nevera? Ay, pastor, que eso es medicina, eso es saludable. Así decía mi papá. ¿Usted sabe qué mató a mi papá? Mi papá lo mató el alcohol. Yo sé que mi mamá me va a coger por las orejas cuando llegue a la casa. Pero no importa, voy a hacer la voluntad de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Lo mató el alcohol, lo mató el vicio. Un día llegó mi papá, todo golpeado a la casa. Y me dolió. Porque por estar bebiendo, un hombre que le cantaba a Dios. Y de parte de Dios fui yo y le dije a mi papá, el Señor dice que esta es la última oportunidad que le da. El hijo diciéndole eso a su papá. Y todavía yo tengo eso en mi corazón. A los 2 o 3 días mi papá murió.
Y a veces yo me pregunto por qué yo le dije eso. Pero era la voluntad de Dios. Ya antes uno de los ancianos de aquí de la iglesia, que también ya partió como el Señor me dijo a mí, mira, Dios se lleva a tu papá, lo va a restaurar, a reconciliar con él, pero se lo va a llevar. Y qué dolor nos causa cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, tropezamos, caemos, alabado sea el Señor, nos enfermamos. Nos vienen muchas cosas, nuestras casas se vuelven un tormento, tus hijos se vuelven, alabado sea el Señor, una guerra en tu casa, alabado sea el Señor. Y algunas veces Dios está permitiendo todas estas cosas para que pienses y medites dónde tú has dejado a Dios. Cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, estamos propensos a muchas cosas. No necesariamente lo que usted diga, usted quiere hacer es la voluntad de Dios. No siempre se va a hacer lo que usted diga o lo que usted decida. Pero hoy en día en las iglesias hay mucha gente que se conducen independientemente de Dios. Yo vine a adorar a Dios a este lugar. Alabado sea el Señor. Yo vine a glorificar a Dios a este lugar. Alabado sea el Señor. No soy quien, no soy nadie. Lo que sí sé, que soy alguien en las manos de Dios. Y en las manos de Dios, bendito sea el Señor, yo estoy facultado para alabar, para glorificar, para exaltar, para bendecir, para adorar, para bendecir, para alabar. Alguien diga conmigo, Dios me dio y me eligió para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Yo vine a adorar a Dios. Él sí puede, Él sí puede, Él sí puede cambiar, Él sí puede cambiar. Él te lo enseñó, Él te construyó, Él sabe lo que te gusta, Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que te conviene. Él sana, Él salva, Él liberta, Él tiene el poder y el poder me lo ha dado a tu iglesia, el poder me lo ha dado a mi iglesia. No podrán contigo cuando se arriba, no van a poder, es porque tú estás en la voluntad de Dios. Sacúdase, coge esa espada, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios y está en la voluntad de Dios. Alabado sea Dios. Si el enemigo se levanta contra ti como un río, alabado sea el Señor, dígale al diablo, mira diablo, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es tener una iglesia apagada? Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿Dónde están los encendidos aquí? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es tener una iglesia apagada? Ay, ¿dónde están los que están encendidos aquí? Ponte de pie. Alabanza, ¿dónde están los que están en la voluntad de Dios? A la puerta de la no prevalecerán contra la iglesia y contra la iglesia de Jesucristo. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Dios no quiere una iglesia apagada, Dios quiere una iglesia de poder, de autoridad, de fuego. Alabado sea Dios. La Biblia dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero gloria a Dios, que en casa de Dios siempre va a haber un hombre y siempre va a haber una mujer que va a estar en la voluntad de Dios y va a pelear donde nadie lo ve, va a pelear donde nadie lo escudriña, solamente el Espíritu de Dios, porque sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Si tú estás en guerra, si tú estás en batalla, pero el que pelea por ti, dígalo, el que pelea por ti, 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 el que pelea por ti. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, el que pelea por ti, el que
pelea por ti. Hay momentos que el que pelea por ti se levanta. Hay momentos que el que pelea por ti se levanta, y en el cielo, levántate, Jehová, y pelea por mi vida, pelea por tu vida. La voluntad de Dios para mí no va a ser la misma voluntad para con usted. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que la voluntad de Dios primero dice que es buena. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Y qué significa buena? Que la voluntad de Dios es para bien. La voluntad de Dios, si es buena, tiene gozo y también muestra la inmerecida gracia de Dios que usted y yo tenemos. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, lo que tú haces no te va a parecer una carga, te va a agradar, aunque te manden para ti. Y también dice que la voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Y cuando dice perfecta, la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios en Él es completa. La voluntad de Dios, usted no necesita ni poner ni quitar. Colosenses dice que en Jesucristo usted y yo estamos completos. Las puertas tú no vas a tener que forzar, Dios te abre las puertas. Vas a tener ayuda, vas a tener auxilio. Yo quiero que tú vayas y seas misionero y vayas a las naciones. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta, Dios me dice esto, pero es que a mí no me gusta eso. Termino con esto, Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Sí, la palabra producir viene de una palabra que es energeos, y la palabra energeos viene al español energía. Dios va a producir en ti la energía que necesita para que tú hagas su voluntad. Él produce algo que comienza a ¿qué? A gustarte. ¿Qué tengo que hacer si no te gusta? Órale a Dios. Quiérelo y hazlo. Hacer la voluntad de Dios cuesta. ¿Qué cuesta? Sufrimiento, sudor, sacrificio, esfuerzo, persecución, rechazo. Pero hoy usted dígale a Dios: Señor, dígalo conmigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no